Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el escudriñamiento del libro de Barim, las palabras, las promesas en hebreo y en español es Deuteronomio. En esta ocasión vamos a abordar la porción o la parashá Kitetse, que significa en hebreo, llevado al español, cuando salgas. Entonces, vamos a ver por qué y qué incluye esta porción. Aquí vamos a ver o a continuar viendo, mejor dicho, a Moshe hablándole a ese remanente que está frente a la tierra prometida, no se han movido de allí y están recibiendo toda esta Torah, todas estas instrucciones. En este caso, Moshe les va a hablar sobre los matrimonios y la familia. Les va a contar el tema del el crucificado, qué ocurre con una persona que es crucificada. Les va a hablar de la honestidad, la responsabilidad, la moralidad en el matrimonio, va a ser incisivo en ese tema de la familia y el matrimonio, va a hablar de quienes pueden ser excluidos de la cajal, va a hablar de la higiene que debe haber en el campamento y tocará leyes diversas como la prostitución y otras instrucciones que nos va a mostrar esta porción. La porción inicia diciendo Kitetse, que significa cuando salgas, es decir, cuando salga un heredero de Israel a la guerra contra sus enemigos y Hachén tu Elohim lo entregue en tus manos y lleves cautividad. Observe que es Hachén quien entrega al enemigo, Hachén quien derrota al enemigo, no es el pueblo de Israel, no es el escogido el que detiene o destruye al enemigo, sino Hachén, y es Hachén quien se lo entrega, y la decisión de terminar esa relación con ese enemigo o esa destrucción debe ser del escogido. Y dice, cuando él te lo lleve a tus manos, lo entregue en tus manos y lleves cautividad, es decir, que tomes prisioneros y veas entre la cautividad, entre los prisioneros, una mujer atractiva de apariencia para ti. Observe lo que está diciendo. Si lleva la cautividad, si hay prisioneros y un hombre ve a una mujer que le agrada, le gustó, es una mujer enemiga, ojo, y él dice, y te sientes atraído a ella y la quieres como tu mujer, la traerás a tu casa, donde ella se rapará su cabeza y se hará sus uñas y se quitará su ropa de cautividad. Me detengo aquí para explicar esto. Ellos salen a la guerra. Hachén les entrega el enemigo, ellos lo destruyen y ellos toman prisioneros. Pero entre los prisioneros van mujeres y estas mujeres, algunas de estas mujeres le gusta a algún hombre, le parece que es atractiva para él tomarla como esposa. Hachén no le prohíbe esto, pero quiero que note aquí que el Señor nos está definiendo aquí un matrimonio entre alguien que es de la congregación de Hachén y alguien que no es de la congregación de Hachén. Este es el matrimonio al que se le puede llamar yugo desigual. Alguien que va en el camino de la Torá y se enamora de alguien que no está en la Torá, no cree en Hachén, adora a otros dioses, y el Señor está permitiendo, observe lo que está pasando, está permitiendo que esta persona tome a esta mujer como esposa, pero le pone las siguientes condiciones. Cuando la traigas a tu casa, es decir, cuando la quieras hacer tu esposa, la llevarás a la casa y ella debe rapar su cabeza y se hará las uñas, es decir, se va a afilar esas uñas y se quitará su ropa de cautividad. Ella se quedará allí en tu casa y hará duelo, es decir, va a llorar por su padre y su madre por una luna completa, es decir, por un mes completo, después de lo cual puedes entrar y la tomarás, es decir, tendrás relaciones con ella y serás su esposo y ella será tu mujer. Aquí el Señor lo que nos está mostrando, reitero, es un matrimonio entre uno que es de la Torá y una que no es de la Torá, que puede ocurrir en cualquier momento en este tiempo. Alguien que es de la Torá se va a casar con alguien que no tiene ningún amor por Hachén. Pero Hachén pone una condición importante, que tenga un mes, es decir, un tiempo completo para que esta mujer se deshaga
de sus tristezas por lo que ella vivía, por los dioses, el amor de sus padres que amaban seguramente a otros dioses, también que él lo pueda ver, él pueda verla a ella en su parte fea, es decir, sin cabello, con uñas que puede parecerse como un animal con garras. Es decir, el Señor le está poniendo a este creyente, mira lo que vas a hacer. Esa es la condición que Hashem le está dando a él. ¿Te gustó? Pues tiene que pasar por esta prueba. Y si él todavía ve que sigue sintiendo lo mismo por ella, puede entrar con ella y casarse, tener relaciones con ella. Luego le va a decir el Señor, sucederá que si tú no te complaciste por ella, ojo que aquí hay una clave interesante, sucederá que si tú no te complaciste por ella, pareciera decir que ella tuvo la culpa o él tuvo la culpa de que ella no fuera agradable con él en la relación, pero lo que está diciendo es que es ella misma la que no está aceptando las condiciones de vivir con alguien que vive dentro de la Torá. Dice, sucederá si tú no te complaciste, es decir, que no siente que esa relación no está caminando por culpa de ella, porque ella no está aceptando esta vida en Torá, la liberarás de acuerdo con su voluntad. Es decir, ¿por qué? Lo que está diciendo es que ella es la que se quiere ir. Ella no quiere estar en Torá, no quiere tener una vida dentro de Torá, no quiere un matrimonio en el cual tiene que adorar a un solo Dios y servir a un solo Dios y seguir su camino. Entonces el Señor le dice a este varón, libérala de acuerdo con lo que ella quiere, que es irse. Pero vender no podrás venderla por dinero, no comerciarás con ella ya que la has humillado. Es decir, el Señor está siendo justo, no puedes ahora aprovecharte, la utilizaste sexualmente y ahora la vas a vender como una esclava, no puede ocurrir. Y la tienes que liberar de acuerdo a lo que ella quiere. Si ella quiere regresar a su mundo, a sus padres, a lo que ella vivía, pues tiene que dejarla. Entonces esto el Señor lo que nos está enseñando espiritualmente es los matrimonios en yugo desigual. Es decir, alguien que es de la congregación de Hashem se enamora de alguien que no está en Torah y que no acepta los estatutos y los mandamientos de Hashem. Y finalmente, todo lo que había ocurrido es deseos de la carne. Esto es lo que nos está mostrando el Señor. Pero el Señor muestra también en su Torah, como vemos en Mateo 12, 49-50, y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y es mi hermana y mi madre. El Señor está diciendo aquí que todo aquel, o sea, no está cerrando la puerta, todo aquel que hace la voluntad de la Torá es hermano. Esta mujer no quiso hacer la voluntad de la Torá, por tanto no es familia de la Torá, no es familia de la congregación. Y el Señor dice en 2 Corintios, a través de su palabra, 2 Corintios 6:14, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Sin embargo, el Señor también muestra la historia de Boaz y Ruth. Boaz y Ruth, Boaz es de la congregación, Ruth es de los moabitas, es decir, fuera de la congregación. Los moabitas creían en Moloch y en todas las deidades que vimos en varias parachas atrás. Pero Ruth, ¿qué hizo? Ruth aceptó al Dios verdadero, desechó su vida anterior, desechó lo que el mundo donde ella vivía le planteaba y aceptó, dijo, tu Dios será mi Dios. Y a partir de ese momento formó parte de la Cajal. Sin embargo, esta mujer, que este hombre, el Señor no los deja ver acá, fue traída porque el hombre quería tenerla como mujer, es decir, un deseo carnal, y luego la mujer no acepta, no dice como Ruth, tu Dios será mi Dios, entonces obviamente tenía que salir de la Cajal y volver de donde era. Continúa diciendo la porción, cuando un hombre tiene dos mujeres, la una
amada y la otra aborrecida, y ambas, la amada y la aborrecida, le dan hijos, y si el primogénito es el hijo de la aborrecida, entonces cuando venga el tiempo para que él pase su herencia a sus hijos, no podrá dar la herencia del primogénito a la hija de la mujer amada en lugar del hijo de la aborrecida, que es de hecho el primogénito. Lo primero que observamos en esta enseñanza del Señor es que Él está hablando de un personaje que tiene dos mujeres, es decir, en la Cajal no se acepta dos mujeres. Es decir, un hombre que tenga dos mujeres no es lo correcto, porque la palabra dice serán para una sola carne. Entonces, aquí lo que puede estar ocurriendo es que usted tiene que mirar esta porción o esta parashá como en un contexto de guerra. Este hombre salió a la guerra, puede que haya tenido una mujer, ahora se encuentra otra mujer que le gusta, aborrece, es decir, desecha a la que tenía como mujer y toma esta como mujer. No se divorció, sino que sencillamente tomó otra mujer, pero ya con la primera tenía hijos. Entonces, el Señor lo que está diciendo es que aunque hayas tomado a esta otra mujer, la trajiste, ya sea de la guerra o ya sea que la tomaste en las condiciones que sean, pero tú tenías una mujer y con ella tuviste hijo, el primer hijo que tuvo esa mujer, ese es el primogénito y a ese le corresponde las dos porciones que corresponden de la primogenitura. Y dice, no puedes darle al hijo tienes que darle al primogénito, al hijo de la mujer amada en lugar del hijo de la aborrecida, es decir, no le puedes dar porque ahora amas a esta, despreciar también a los hijos como está despreciando a la mujer. Le dice, no, él tiene que reconocer, el hombre tiene que reconocer como primogénito al hijo de la mujer aborrecida por darle una doble porción de todo lo que posee. Tiene que darle doble porción de la herencia a este, aunque él aborrece a esta mujer, y dice, porque él es el principio de su fortaleza, el derecho de primogénito es de ese hijo que tuvo con esta mujer. Él salió, se encontró otra y no se divorció, sino que sencillamente las dos mujeres siguen estando allí, solo que una es aborrecida y la otra es amada. Pero hay hijos de por medio, él tiene que darle la doble porción al hijo de la que es aborrecida porque fue su primogénito. Y luego dice, cuando tuviera un hombre un hijo descarriado, y esto es un poco difícil, escuche, cuando tuviera un hombre un hijo descarriado y rebelde, y no obedece a la palabra de su padre ni a la palabra de su madre, y ellos lo adoctrinaren y él no escuchare, se hará cargo de él su padre y su madre, lo sacarán a él ante los ancianos de su ciudad y a la corte de su lugar, y habrán de decir a los ancianos de su ciudad, nuestro hijo, este es desleal y rebelde, no obedece nuestra palabra, glotón y bebedor, es decir, borracho, y lo habrán de lapidar todos los hombres de su ciudad con piedras y será muerto, y extirparás al malo de en medio de ti, y todo Israel lo escucharán y temerán. Esto es una porción bien difícil porque se trata de un hijo, ojo, un hijo ya mayor, que se ha vuelto un glotón, un bebedor, un descarriado y rebelde a sus padres, y ya los padres no pueden controlarlo, llevan el caso al Sanedrín o a las autoridades de la ciudad, y en ese caso, pues si él no corrige, va a tener que ser extirpado de la cajal, es decir, sacado de la cajal, muerto a la palabra, y en este caso, como dice literalmente, será apedreado, lapidado. Es importante que notemos algo y nos preguntemos, los que somos padres, ¿la situación de que un hijo sea rebelde es del hijo, del niño o es del padre? Eso es algo complicado. Ningún hijo nace rebelde y nace, sí nace dentro del pecado, porque todos nacemos con pecado, pero que nazca rebelde es una situación un poco compleja. Veamos lo que dice Proverbio 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño, es decir, todos nacen con el pecado, pero la vara de la corrección lo alejará de él. Es decir, que es del Padre que venga una corrección en base a la palabra. Y dice,
No, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, corrección y amonestación del Señor. Aquí lo que tenemos que entender es que cuando un hijo ha llegado a la adultez y es un borracho, un glotón, un rebelde, un descarriado, el culpable de esta situación, más que el hijo, son los padres. Y este castigo que se está viendo aquí es un castigo que duele más a los padres que al hijo. Que su hijo sea juzgado y lapidado es un dolor grande para unos padres. Por tanto, por eso el Señor dice, el pecado de los padres es diferente al pecado de los hijos. Y luego dice, cada uno recibe su paga por su pecado. Pero dice, el pecado de los padres que va hacia los hijos es producto de que el padre no enseñó Torah, como está diciendo. Entonces aquí el tema que tenemos de un hijo descarriado, rebelde, borracho, glotón, como se menciona en la palabra, no necesariamente tiene que ver con que el niño fue así, sino que debió haber una corrección. Dice la palabra, no provoquéis a ira a los hijos, no lo lleves en la ira, sino criadlos en disciplina y corrección. ¿En qué cosa? En amonestación del Señor, en la palabra del Señor, en la vara de la corrección. Luego les habla y les dice, si ha cometido un hombre un hatá, un pecado que merece muerte, y fuere muerto, y clavas el cuerpo en un madero, no permanecerá durante la noche su cuerpo, es decir, su cadáver, en el árbol, en el madero, sino que debes enterrarlo el mismo día, pues maldito, es decir, desarraigado de Elohim, el colgado, el que es colgado. No profanarás la tierra que tu Dios Hachén te da en posesión de heredad. Esto se los dice, el pueblo de Israel no acostumbra colgar sus pecadores, más bien es lapidación, el castigo más difícil de la cajal. Sin embargo, el Señor hace un paréntesis aquí y le habla de la crucifixión de Mashiach, que cuando Mashiach sea muerto, no lo dejen en el madero porque sería desarraigarse de él mismo. Entonces, lo que él está diciendo es, cuando se dé esa situación, tienen que bajar a Mashiach antes de que llegue la noche. Mashiach fue crucificado entre las 2 tardes del día 14 de Abib, de Nisan, y venía la celebración de Pesach a la noche del 15, iniciando el día 15, y él tenía que ser bajado, y por eso antes del anochecer fue bajado y fue enterrado. Luego pasa a mostrar a este remanente que está allí parado frente al Jordán varias instrucciones, varias Torah, entre las cuales está la honestidad. Y le dice, no verás el buey o la oveja de tu hermano extraviado y te comportarás como si no lo hubieras visto. Lo traerás de regreso a tu hermano. Si tu hermano no está cerca o no sabes quién es el dueño, lo traerás a tu casa. Es decir, esos animales que encontraste los vas a traer. Eso que le pertenecía a alguien que no es tuyo y tú lo encontraste, pues busca de quién es y si no, llévalo a tu casa y dice, y permanecerá contigo eso que encontraste hasta que tu hermano pregunte por él. Entonces lo regresarás a él y así harás lo mismo con su asno, su atuendo o cualquier otra cosa que el hermano tuyo pierda. No lo ignorarás, es decir, no ocultarás haciendo ver que ahora, porque nadie se presentó, eso es tuyo. Tienes que esperar que esa persona aparezca y entregarlo, mover lo que sea necesario para devolver eso que te has encontrado. Luego dice, si ves al asno o al buey de tu hermano caídos en el camino, no te comportarás como si no lo hubieras visto. Levantar habrás de levantarlos. Es decir, si hay algo que le pertenece a un hermano y está en una situación y tú lo ves porque Hachén te llevó por ese camino para que lo vieras, tienes que ayudarlo porque es de tu hermano. Es decir, cuando él habla de tu hermano, está hablando de alguien que es de la congregación. No está hablando aquí que ahora vayas a meterte a lugares que no son de la congregación a ayudar, porque todo lo que se refiere a la Torá
Él está hablando a los que son de la congregación, no a los que no son de la congregación. Y continúa hablándole sobre la honestidad y les dice, no habrá, es decir, cli, la palabra hebrea cli significa utensilio, objeto o herramienta. No habrá cli de varón sobre mujer, y no vestirá hombre atuendo de mujer, pues abominación de Hachén tu Dios todo lo que hacen esto. Es decir, aquí muchas prédicas hemos escuchado que está hablando sobre aquellos que se vuelven trans, es decir, que se visten como mujer o la mujer se viste como hombre, pero en realidad el pasaje está hablando es de que, acuérdense, están en tiempos de guerra y en guerra este hombre, esta mujer, porque él dice primero, no habrá cli, es decir, pieza o herramienta o objeto de varón sobre la mujer. Es decir, que en la guerra ocurrió esta guerra y esta mujer pasa y encuentra algo que es de hombre y ella se lo toma para ella. Póngase un anillo, póngase una espada, lo que se haya encontrado, lo pone en su vestimenta o lo pone en su cuerpo y luego dice, y no vestirá el hombre atuendo de mujer. Quiere decir que en estas circunstancias de guerra también se encontró un atuendo, pero en aquel tiempo el hombre vestía casi igual que la mujer, es decir, una túnica de mujer no tenía mucha diferencia de una túnica de hombre. Entonces, el hombre toma esta túnica que se encontró y la toma para él. No puede vestirla o no vestirla. A lo que se refiere el Señor es que otra vez está hablando de honestidad. No tomes algo que no es tuyo, sobre todo si es una cosa que es de mujer y tú la tomas y la tienes tú siendo de una mujer, es una abominación para Hachén. Y si es una mujer la que toma algo del hombre y no lo devuelve, es una abominación, tal cual lo dijo en la porción anterior, hay que devolverlo. Si cuando estás caminando, continúa la porción, ves un nido de ave en un árbol o en el suelo con pichones o huevos, no te llevarás a la ema, a la madre de los pollitos o con los pollitos y dejarás esto es lo que debes hacer, dejarás a la madre ir, pero puedes tomar los pollitos para ti para que las cosas vayan bien contigo y prolongues tu vida. Aquí el Señor está hablando de salvaguardar la vida animal. Es decir, si tú destruyes, matas a la gallina o al ave que pone los huevos para mantener la creación de estos animales, si tú la matas, pues junto con los polluelos, has llevado a la extinción un ave. Entonces lo que está hablando el Señor en este caso es salvaguardar la vida animal. Y luego dice, cuando edifiques una casa, ahora va a hablar de salvaguardar la vida humana de accidentes. Dice, cuando edifiques una casa nueva, edificarás una reja alrededor de la azotea. De lo contrario, alguien se puede caer y tú serás responsable por su muerte. Es decir, salvaguarda la vida humana. Si salvaguardas la vida animal, debes también salvar con mayor razón la vida humana. Y luego viene a decir, no sembrarás dos clases de cera, de semillas, entre las hileras de la viña. Si lo haces, ambos, la siembra cosechada y el producto de la viña será perdido. Es decir, si vas a hacer las cosas, hazlas con orden. Al Señor no le gusta la mezcla de verdad y mentira. No le gusta la mezcla de semillas diferentes. Y dice, no ararás con un buey y con un asno juntos. Es decir, es una cosa difícil ver que un burro y un buey estén jalando un arado. El buey estará haciendo lo que acostumbra a hacer y el buey estará haciendo lo que acostumbra a hacer. No pueden estar juntos. Y luego dice, no usarás ropa tejida con dos clases de hilo, lana y lino juntos. Te harás tzitzit, termina diciendo, en las cuatro esquinas del atuendo con el cual te cubres. Es decir, al Señor no le gustan las mezclas. El Señor está hablando de que debes mantener orden y que no mezcles las cosas. Y finalmente, te harás tzitzit,
le está diciendo, harás recordatorio de lo que está hablando la palabra de Hachén. Es decir, cumplir con los estatutos inmutables. Entonces, dice en Levítico 19:19, mis juká, mis estatutos inmutables, shomer, guardarás, no permitirás que tu ganado se aparee con otra especie. Eso es lo que el Señor no quiere, un apareamiento entre especies diferentes, porque Él dijo en Génesis, desde Génesis 1, mantuvo su juká, su ley inmutable, de que todos los animales, todos los seres vivientes que Él iba creando, se tenían que aparear, se tenían que cruzar entre ellos en su propia especie, no con otra especie. Y también dice en Levítico 19:19, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla y no te vestirás de una mezcla de dos materiales. Esto es lo que él le dijo en el Sinaí a los que estaban allí y ahora hace el recordatorio para los que están prontos a entrar a la tierra prometida. Y luego va a hablar ahora del matrimonio, el divorcio y el adulterio. Observen, si un hombre se casa con una mujer, tiene relaciones con ella y después habiéndole tomado adversión, ya no le gusta, trae falsos cargos contra ella y difama su carácter diciendo, yo me casé con esta mujer, pero cuando tuve relaciones con ella no encontré evidencia que era virgen. Observe lo que está sucediendo. El hombre se casó en su forma normal, pero después puede que le haya gustado otra o puede que no le haya dejado de agradar la mujer que tiene. Él va a esbozar, va a someter cargos falsos contra esta mujer con la que se casó, que puede haber llevado meses o años y ahora ya no le gusta. Entonces, acuérdese que para divorciarse dentro de la congregación, estos dos son dentro de la congregación, esto es un matrimonio de la congregación, no un matrimonio de yugo desigual, sino que están casados dentro de la congregación, pero al hombre ahora puede que le haya gustado otra o puede que sencillamente dejó de amar a esta mujer, le inventa cargos falsos y entonces el padre y la madre de esta muchacha pueden llevar evidencia de que la muchacha era virgen. Dice, el Abba y la Ema, es decir, el padre y la madre de la muchacha llevarán evidencia de su virginidad, de la virginidad de su hija, a los ancianos del pueblo, a la puerta, es decir, a la ciudad, y el padre de la muchacha dirá a los ancianos, yo dejé que mi hija se casara con este hombre, pero él la odia. Así que él ha traído falsos cargos que no encontró evidencia de la virginidad. Es decir, es una falsedad que él está diciendo ahora que la mujer no era virgen, pero ya lleva un tiempo con ella. Ahora se quiere salir de ella. Aún aquí está la evidencia de la virginidad de mi hija y ellos pondrán la tela delante de los ancianos del pueblo. Aquí lo que debemos comprender es que los padres pueden tener aquellas sábanas usadas en la noche de bodas o pueden tener cualquier otra prueba de que esa mujer, esa niña o esa virgen es realmente virgen y que ellos cuando se la entregaron al hombre en matrimonio, cumpliendo todos los detalles de aquel matrimonio, era virgen, pero ahora este hombre no la quiere y puede ser por razones que no nos dice la Biblia, que el hombre ahora dejó de amarla y la odia y se quiere deshacer de ella formulándole cargos falsos. Entonces los padres tienen derecho a defender a su hija y llevan las pruebas necesarias. Dice, pero si el cargo es sustentado con evidencia, es decir, que el hombre vaya y sustente que es verdad lo que él está diciendo y no es una falsedad, aquí viene una situación difícil para la mujer, dice, pero si el cargo es sustentado con evidencia de que la virginidad de la muchacha no pudo ser encontrada, entonces ellos guiarán a la muchacha hacia la puerta. Pero escuche primero esto. Dice, tenemos que ver primero la situación en el caso de que la muchacha es encontrada que verdaderamente es virgen. Dice, los ancianos del pueblo van a revisar la evidencia, primero que nada, y los padres pueden probar que la hija era virgen. Entonces, los ancianos del pueblo tomarán al hombre, porque ya hay evidencia de que la mujer sí era virgen, lo castigarán y lo multarán con 100 monedas de plata que darán al padre de la muchacha, porque este hombre ha difamado públicamente a una virgen de Israel. Y luego dice,
ella permanecerá como su mujer, a él le estará prohibido divorciarse de ella por el tiempo que él viva. Es decir, no puede haber divorcio porque él no sustentó que hubo una abominación sexual, es decir, que la mujer estaba teniendo relaciones con otro hombre antes de que se casara con él, o que ya estaba comprometida y tuvo relaciones con otra persona antes de ir a la cama con él. Entonces, el hombre fíjense cómo es castigado con 100 monedas que tiene que darle al padre de la muchacha, pero el castigo más serio es que no se va a poder divorciar en toda su vida. Dice, pero si el cargo es sustentado, es decir, pero si este hombre sustenta que de verdad la mujer no es virgen, que tuvo alguna caída, alguna abominación sexual, una fornicación antes de ese matrimonio, entonces ellos guiarán a la muchacha hacia la puerta de la casa de su padre y los hombres de su pueblo la apedrearán de muerte. Qué terrible. Porque ella hizo una cosa vergonzosa en Israel, cometiendo fornicación mientras estaba bajo la autoridad de su padre. Es decir, la van a llevar y la van a apedrear en la casa de su padre porque estando bajo la responsabilidad del padre, el padre no pudo controlar esta situación, un castigo que el padre vea esa ejecución y esta mujer no era virgen. Dice, de esta forma pondrán fin a la perversidad entre ustedes. Luego dice, si un hombre, aquí viene otra situación, si un hombre es encontrado acostado con una mujer que tiene esposo, ambos tienen que morir. Este es el caso de fornicación fuera del matrimonio. La fornicación es que estás casado y te estás acostando con otra persona. Ambos tienen que morir, el hombre que fue a la cama con la mujer y la mujer también. De esta forma quitarán la perversión de Israel. Continúa diciendo, si una muchacha que es virgen, que está comprometida con un hombre y otro hombre viene sobre ella, ojo, en el pueblo y tiene relaciones con ella, los traerás a ambos a las puertas de la ciudad, los apedreará de muerte, la muchacha porque ella no gritó por ayuda allí en la ciudad y el hombre porque él ha humillado a la mujer de su hermano. Es decir, este es el caso que dentro de la congregación una joven ya tiene un compromiso y en la congregación el compromiso es ya matrimonio, es decir, una mujer cuando se comprometía prácticamente ya era de ese hombre, es decir, como el caso de Miriam con Joseph, María y José, que el Ruach HaKodesh vino y aportó lo necesario para el advenimiento de Yeshua. En este caso está ocurriendo eso, ya María o Miriam estaba comprometida con Josué, con José. Entonces en este caso él está hablando de eso, esta muchacha virgen está comprometida, pero llega un hombre en el pueblo, ojo, que es lo que tienen que ver, en el pueblo y tiene relaciones con ella y ella se queda callada, es decir, acepta la relación, entonces esto es fornicación y ambos serán llevados a la ciudad, juzgados a muerte y ella morirá también porque ella no gritó por ayuda, es decir, le parecía bien lo que estaba sucediendo. Y el hombre morirá porque ha humillado a una mujer que era de su hermano, es decir, de alguien de la congregación. De esta forma pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Pero si el hombre viene, ojo, sobre la muchacha comprometida, fuera en el campo, ya no en el pueblo, la muchacha está viendo el terreno de su padre, está trabajando en el campo, y el hombre la agarra y tiene relaciones con ella, solo el hombre que tuvo relaciones con ella morirá. No harás nada a la muchacha porque ella no ha hecho nada que merezca la muerte. La situación es como el caso del hombre que ataca a su hermano y lo mata. ¿Por qué está diciendo esto? Porque esta muchacha está en el campo, no hay quien la ayude, puede gritar y nadie la va a ayudar. Ella gritó y nadie la ayudó.
Entonces el que es el pecador es el hombre. La muchacha está comprometida, es decir, ya está en matrimonio con alguien de la congregación. Y dice, la situación es como el caso del hombre que ataca a su hermano y lo mata, es decir, que lo malevosamente preparó esa violación, porque él la encontró en el campo y la muchacha comprometida gritó, pero no había nadie para salvarla. Entonces, a esto trata el Señor de enseñar lo que es uno, la fornicación, y el otro caso, el del campo, es una violación. Si un hombre viene sobre una muchacha, continúa la porción, que es virgen, pero no está comprometida, esta muchacha no tiene ninguna relación de matrimonio o que se va a casar, no hay compromiso, y el hombre la agarra y tiene relaciones con ella y son sorprendidos en el acto, entonces el hombre que ha tenido relaciones con ella tiene que dar al padre de la muchacha 50 monedas de plata y ella será su mujer porque él la humilló. Él no puede divorciarse de ella por todos los días de su vida. Es decir, tuvieron en la congregación una parejita que no tan comprometida y que tienen relaciones o están teniendo relaciones y los descubren. Si el padre lo descubre, entonces ese joven se tiene que casar con esa mujer por todo el resto de su vida. Luego dice, un hombre no tomará a la mujer de su padre ni descubrirá, Galak, el regazo de su padre. Cierra en esta parte de la porción dando este comentario de una relación prohibida también. ¿Cuál es la relación prohibida? Que un hombre no puede tomar a la mujer de su padre y descubrir, dice, el regazo de su padre. ¿Qué es el regazo? Lo que cubre la falda. Entonces, aquí estamos, si usted mira lo que pasó con Noé y su hijo Cam y su madre, es la misma palabra. Cam vio, descubrió el galak, el regazo de su padre, es decir, lo que cubría las faldas de la madre. Ningún hombre cuyos testículos estén dañados o cuyos miembros sean amputados será admitido en la Cajal, es decir, en la congregación de Hachén. Fíjense lo que viene ahora, la exclusión o los que no pueden estar en la Cajal, pero aquí tenemos que entender que el Señor no hace acepción de personas, por tanto, alguien que tenga un defecto no es recibido en la Cajal, sino que no puede estar como un levita, es decir, no va a servir en el templo, ya sea ayudando a los levitas o ya sea entrando en el Makon Kadosh, en el lugar Kadosh. Y luego dice, un maser, un nacido de una ramera, maser es alguien que nació de una relación ya sea incestuosa o de una relación de un hombre con una prostituta, dice, tampoco puede entrar en la Cajal de Hachén, ni su cera, ni su descendencia hasta la 10ª generación puede entrar en la Cajal de Hachén. Pero aquí tenemos que entender otra vez que el Señor no hace excepción de personas y alguien que haya sido producto de una relación como la que acabamos de describir, no es que el Señor no lo acepte dentro de su pueblo, sino que es que no puede servir porque tiene defectos y no es producto de una relación correcta como el Señor lo pidió, entonces no puede servir dentro del templo, pero puede formar parte del pueblo. Dice, ningún amonita o moabita puede entrar en la Cajal de Hachén y ninguno de sus ceras hasta la 10ª generación puede entrar en la Cajal de Hachén. Otra vez, tenemos que entender esto más allá de lo que literalmente estamos entendiendo. Los moabitas y los amonitas eran gente que venían de relaciones incestuosas, tanto Amón como Moab fueron producto de la relación de las hijas de Lot con él mismo y de allí salió esa generación, por eso el Señor está diciendo tampoco van a servir en la Cajal. Pero el ejemplo de que el Señor no hace excepción de personas es Ruth, pues Ruth era una moabita y de Ruth salió Isaí y de Isaí salió David y de David vino la descendencia a la cual el Señor tomó para venir en carne a este mundo. Por tanto, el Señor no hace excepción de personas. Dice,
no tomarás a los moabitas o a los amonitas en la cajal, porque ellos no suplieron con pan y agua a ustedes cuando estaban en el camino después que saliste de Egipto, porque emplearon a Balán, el hijo de Peor, en Aram Nahayarim, es decir, de Mesopotamia, llamaron a Bilán para que Bilán, recuerden ese pasaje, maldijera a los herederos de Israel. Más bien Hachén, tu Elohim, dice, los llamaron para que les pusiera es decir, maldición sobre ti, sobre los herederos de Israel. Pero Hachén, tu Elohim, no escuchó a Bilán. Más bien Hachén, tu Elohim, volvió la maldición en bendición para ti, porque Hachén, tu Elohim, te ama. No buscarás su paz ni su bien durante todos tus días. No siempre, por siempre, es decir, al moabita y al amonita que vienen de esas relaciones, no lo vas a buscar, no va a buscar paz ni su bien durante todos sus días por siempre. Pero observa otra vez el caso de Ruth. Ruth aceptó a Hachén como su único Dios. Luego dice, no aborrecerás al egipcio. No aborrecerás primero que nada al edomita, porque el tal es tu hermano. Acuérdense que el edomita viene de Edom, que viene de Esaú. Entonces, los edomitas, descendientes de Esaú, fueron hijos de Jacob. Fue el primer hijo de Jacob, hermano de Jacob, mejor dicho, hijos de hermano de Jacob, que vino a ser mellizos, hijos de Isaac y su madre Rebeca. Entonces, dice, no aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en esa tierra. Los hijos que le nazcan a ellos en tercera generación podrán formar parte de la congregación de Adonai. Por eso hoy tenemos hay una iglesia que se llama la iglesia copta egipcia, que son parte de la congregación del pueblo escogido. Luego dice, cuando salgáis como campamento contra vuestros enemigos, debéis tener cuidado de evitar cualquier maldad. Si hay un hombre entre ustedes que no estuviera tahor, que estuviera puro, por ejemplo, que no es puro debido a que tiene una emisión nocturna, es decir, que tiene alguna enfermedad venérea, debe salir a la fuera del campamento. No podrá venir al medio del campamento, es decir, no podrá estar en el campamento. Y será que al declinar la tarde se lavará con agua y al ponerse el sol podrá venir en medio del campamento. Es decir, está el Señor diciendo, esta persona que tiene esta situación tiene que ser sacado del campamento porque no es tahor, no está habilitado para estar en la presencia. Tahor lo traducen en nuestra Biblia como puro, pero tahor lo que quiere decir es que es alguien que no está habilitado a estar en la presencia o delante del Señor. Así que lo sacan del campamento, tiene que purificarse, lavarse con agua y al ponerse el sol, a la tarde siguiente podrá venir en medio del campamento, es decir, entrar al campamento. Debes tener un lugar designado fuera del campamento, está hablando de higiene, fuera del campamento, y habrás de salir allí afuera para usarlo como letrina. Fíjense todos los detalles que el Señor se toma. No podía haber falta de higiene dentro del campamento, aunque se fueran a la guerra, tenían que estar haciendo sus necesidades en algún tipo de letrina. Y les dice, y si vas a la guerra, ojo, esto es en el tiempo de la guerra, y estacas tendrás, en algunas traducciones lo ponen como pala, pero era una especie de estaca con la cual se abría un hueco y se hacía una pequeña letrina para que allí depositaran sus excretas. Entonces dice, y estacas tendrás además de tus armas, es decir, que tienes que llevar esa estaca porque el Señor está pidiendo higiene. Y será que al sentarte afuera, es decir, vayas a hacer una necesidad, excavarás con ella y volverás a cubrir tus heces, ya que Adonai tu Dios camina en medio de tu campamento. Lo que está diciendo es que en medio del campamento está la presencia de Hachén y que nada que no sea tahor, es decir, que esté habilitado para la presencia de Hachén, puede estar dentro del campamento porque Hachén está en medio del campamento. Es decir, su templo, su Makon Kadosh, como observan esta figura, está en medio del campamento y Hachén no acepta nada
que venga a ser tamé, que no esté habilitado para estar en su presencia. Dice, ya que Adonai, tu Dios, camina en medio de tu campamento para librarte y para entregar tus enemigos ante ti, y habrá de ser tu campamento Kadosh, sagrado. Hachén no debe ver nada indecente entre ustedes, o él se volverá a ti. Y luego continúa dándole más instrucciones. Si un esclavo se ha escapado de tu amo y ha tomado refugio contigo, no lo entregarás de regreso a su amo. Permítele quedarse contigo en cualquier lugar que le venga bien entre sus asentamientos y no lo maltrates. Es decir, están en guerra, se encuentran a alguien que ha escapado, no puedes hacerle daño a ese esclavo, sino que tienes que guardarlo, protegerlo y dejarlo que venga a cualquiera de las ciudades del pueblo escogido. No habrá ramera, dice, no habrá ramera de las hijas de Israel, ni ningún hombre israelita se prostituirá. No traerás el salario de una ramera, ni la paga de un perro. Aquí lo que debemos entender cuando dice esta porción es, no traerás el salario de una ramera, es que la ramera ganó su dinero haciendo sus servicios y este dinero lo utilizan para comprar un cordero, para llevarlo entonces a hacer un sacrificio o un voto o un corbán al templo. El Señor no se complace en eso. Y también dice, ni traigas la paga de un perro que está hablando de un prostituto. Acuérdense que acaba de decir que no debe haber rameras ni hombres prostitutos. Entonces, cuando está hablando del perro, está hablando de un prostituto, alguien que se comporta como un perro, y tampoco le va a aceptar que ese hombre ha cobrado por un servicio de prostitución y luego compra un animal para hacer un corbán dentro del templo. Esto tampoco lo acepta Hachén, porque dice, no traerás el salario de una ramera ni la paga de un perro, un prostituto, póngale, a la casa de Hachén tu Elohim, en cumplimiento de ningún voto, porque ambos son abominables para tu Dios Hachén. Y dice, no cobrarás interés a tu hermano, ya sea en dinero o comida o cualquier otra cosa que pueda ser deducida como interés. A un extranjero puede cobrar interés, pero no deduzcas intereses de los préstamos a tus hermanos, para que tu Dios Hachén te bendiga en todo lo que prendiere tu mano sobre la tierra que tú vives allí para poseerla. Entonces estas instrucciones el Señor se las está dando para que tomen en cuenta la libertad de un esclavo, tomen en cuenta el tema de la prostitución y tomen en cuenta el tema de la usura. Y continúa diciendo, cuando hagas un voto a Hachén tu Elohim, no demorarás en el cumplimiento de él, porque Hachén tu Elohim de cierto lo demandará de ti, y no hacerlo será tu pecado. Si escoges no hacer ninguna clase de votos, eso no será pecado para ti, pero si un voto ha pasado por tus labios, es decir, que sacaste un voto para Hachén de tu boca, tendrás cuidado de Chomer, de acuerdo a como voluntariamente prometiste a Hachén, tu Elohim, habiendo hecho la promesa con tu propia boca. Cuando entres en la viña de tu hermano, continúa diciendo, puedes comer suficientes uvas para satisfacer tu apetito, pero no pondrás ninguna en tu cesta. Esta parte se refiere a que cuando es un jornalero de otro hermano, todo lo que está hablando, señores, de la Cajal, de la congregación, cuando un jornalero trabaja para alguien que tiene una viña y ambos son de la congregación, este jornalero tiene derecho a comer de esas uvas que él está trabajando para satisfacer solamente su hambre, porque el hombre era tan pobre que no tenía para llevar un lonche, es decir, un alimento para seguir trabajando, y obviamente se va a debilitar. Así que el dueño de la viña le permite que coma para que tenga fuerza y continúe haciendo su trabajo. Pero lo que no puede hacer este jornalero es llenar su bolsa de uvas para llevárselas a sus casas, porque entonces estaría incurriendo en un robo. Luego dice, cuando vengas a las mieses de tu prójimo, es decir, cuando vayas a los campos donde se está cosechando los cereales, podrás recoger granos con tu mano para comer, pero la hoz, es decir, no podrás meter la herramienta de cosecha para levantar sobre las mieses
de tu prójimo. Es decir, lo mismo que le está diciendo en el caso de un jornalero en la villa, lo dice en la viña, lo dice en el jornalero que trabaja en la recolección de los cereales, o sea, el trigo, etc. Él tomará lo que pueda con su mano para comer, pero no puede hacer cortes, cosechar para llevárselo. Es decir, entonces, aquí el Señor le está hablando de instrucciones sobre el voto. Cuando se hace un voto tiene que cumplírselo a Hachén. Está hablando sobre el derecho y la responsabilidad de un empleado, el derecho de comer para seguir trabajando y la responsabilidad de no robar. Cuando tomara un hombre a una mujer, vuelve nuevamente al matrimonio y a la familia. Cuando tomara un hombre a una mujer y la desposare, se casará con ella, y será que si no hallare gracia en sus ojos, es decir, que ahora la mujer con la que se casó ya no le gusta porque ahora encontró otra actividad, otra mujer o lo que sea fuera del matrimonio y ella y quiere deshacerse de ella, dice, y no hallare gracia en sus ojos porque él encuentra una desnudez, dice herbat, una desnudez, una indecencia, es decir, alguna inmundicia en ella, y él escribe una carta de divorcio, se la entregará y la despide de su casa. Es decir, que la única forma en que el hombre encuentre que se puede divorciar de la mujer es porque la mujer cometió una indecencia, es decir, una inmundicia, es decir, una fornicación fuera del matrimonio. Y ahí es cuando el Señor le dice, le puedes escribir una carta de divorcio, se la entregas y la despides de tu casa. Y si cuando saliere de su casa se marchara y fuera otro hombre, entonces este último la rechaza, le escribe carta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa, o muere el hombre que la había tomado por última vez como su esposa, entonces el primer marido que la divorció no la tomará en su casa de nuevo para que sea una esposa otra vez, ya que ella ha sido contaminada. Porque eso sería abominación para Hachén. No traeréis el pecado sobre la tierra que vuestro Dios Hachén os ha dado en herencia. Aquí tenemos que explicar lo que está tratando de darnos a entender el Señor. El hombre que se casa dentro de la congregación, hay un matrimonio y el hombre encuentra que la mujer ha cometido una indecencia, se ha acostado con otro hombre, él puede darle carta de divorcio, o sea, puede divorciar. Pero si la mujer no ha cometido una indecencia, no se acostó con otro hombre, no hizo fornicación fuera del matrimonio, ningún matrimonio en la congregación puede ser separado. Es decir, si el hombre y mujer son de Hachén, están en la congregación, no se podrán separar después de que se casan, a excepción de que la mujer haya sido hallada en una relación fuera del matrimonio, o el hombre. Entonces aquí sí se puede escribir una carta de divorcio y despedir a la mujer. Pero si al hombre se le ocurre que ahora quiere otra mujer y quiere deshacerse de ella y levanta un testimonio falso y la saca y logra el divorcio y la echa, él está haciendo que la mujer adultere porque esta mujer se va a casar con otro hombre, siendo que para Hachén no hay divorcio porque no hubo una relación fuera del matrimonio de esa mujer. Repito, cuando un matrimonio es bajo la ley de la Torá, bajo la congregación, no se puede separar a menos que uno de los dos cometa fornicación fuera del matrimonio. De otra forma, si un hombre se deshace de su esposa, siendo ambos de la cajal, y no ha cometido la mujer una indecencia o una promiscuidad, y esta mujer se va de la casa o la echan de la casa, siendo que ella no cometió promiscuidad, entonces el hombre la está haciendo cometer promiscuidad, porque esta mujer va a ser tomada por otro hombre y entonces en ese momento ocurrirá una fornicación, porque para Hachén no han sido separados. Escuche esto, Mateo 5:31. Además, Yeshua HaMashiach dijo a los talmidín, la Torá dice, este es Hachén, Yehoshua hablando,
El que se divorcia de su esposa debe darle una carta de divorcio. Y les digo que todo hombre que se divorcia de su esposa, dice Hachén, si no en el tiempo de ella adulterio, es decir, que si no le da una carta por adulterio, sino porque él quería tener otra mujer, entonces este hombre comete adulterio. Y hace, peor aún, que la mujer cometa adulterio. No sé si me hago entender. Hay un matrimonio de la Cajal, no se pueden separar si no hay un adulterio. Y Yehoshua confirma que la Torá dice que no se le puede dar carta de divorcio a menos que haya adulterio. Si no, la mujer no adulteró, pero fue echada afuera y se casa con otro, entonces ahí es adulterio, porque en realidad no debió no haber salido de su casa. Un hombre puede divorciarse de su esposa por cualquier asunto, le preguntan los fariseos en el pasaje de Mateo 19, 7 al 10 a Yehoshua, pero buscando cómo atraparle en alguna de sus cosas que querían los fariseos que Hachén fallara, Yehoshua fallara, y le preguntan, ¿un hombre puede divorciarse de su esposa por cualquier asunto? Sabemos que la palabra está diciendo acá que no se puede divorciar solamente por una transgresión sexual. Entonces aquí ellos le dicen, para ver si se resbalaba Yehoshua, el hombre puede divorciarse por cualquier asunto. Y entonces dijeron, Mateo 19:7 dice, entonces dijeron, ¿por qué Moshe ordenó que un hombre le diera una carta de divorcio y se divorciara de ella? Pero Yeshua dijo, Moshe les admitió que pueden repudiar a sus esposas a causa de la dureza de sus corazones, pero al principio esta no era vuestra práctica. Solamente os digo, todo hombre que se divorcia de su mujer, si no lo hace por causa de su adulterio y toma otra, comete adulterio. Los talmidín le dijeron a Yeshua, si es así entre el esposo y la esposa, o sea, si es así en el matrimonio, entonces no está obligado uno a tomar esposa. O sea, los talmidín está diciendo, entonces el matrimonio es tan duro que uno después que se casó ya no se puede divorciar a menos que la mujer se equivoque y se vaya a acostar con otro, entonces es bien difícil. Lo que el Señor está tratando de enseñar en esta parashá respecto a los matrimonios es que el matrimonio es una cosa muy delicada. No es una cosa de que te gustó una mujer y la llevaste a tu casa y después te aburriste de ella y ahora quieres otra. El matrimonio es una cosa para toda la vida, como dijo el Señor, para una sola carne. Y solo se pueden divorciar si cometen adulterio. ¿Por qué los talmidín y por qué estos hombres fariseos le preguntaron esto a Yeshua? Porque en el tiempo de Yeshua ya los fariseos habían cambiado la Torá y habían dicho que el hombre se podía divorciar por cualquier cosa, no por la infracción del adulterio, sino que se podían divorciar por lo que el hombre quisiera. Y Yehoshua viene a decirle, eso no es lo que dice la Torá. La Torá lo que dice es que el divorcio solo puede venir dentro de la congregación porque hubo una abominación sexual. En cambio, si es un matrimonio mixto de yugo desigual, es decir, alguien que no es de la congregación con alguien que es de la congregación, entonces allí sí puede ocurrir esto. La vas a despedir y que se vaya del matrimonio. ¿Por qué? Porque no es de Hachim. Pero si ambos son de la congregación, el tema es bien complicado y por eso los talmidín dijeron, Señor, el matrimonio es una cosa difícil. Luego dice la parashá, cuando un hombre haya tomado recientemente a una mujer en su casa como su esposa, no saldrá con el ejército ni será asignado a él para ningún propósito. Quedará excepto un año por causa de su casa para dar felicidad a la mujer que ha tomado. El Señor tiene cuidado de alguien que acaba de casarse y salen a la guerra y él le dice, no, este que recién se casó tiene que cumplir y darle felicidad a la mujer que ha tomado. Luego dice, nadie puede tomar un molino o ni siquiera la piedra superior de ese molino como prenda para un préstamo, porque eso sería tomar los mismos medios de subsistencia del deudor. Y si un hombre secuestra a cualquiera de sus hermanos de los herederos de Israel y lo hace mercancía de venta, ese secuestrador debe morir. De esta forma pondrá fin a tal perversidad entre ustedes. Guárdate de la plaga de la lepra, para guardar mucho y para hacer según todo lo que enseñan a vosotros los sacerdotes, los levitas,
como les mandé. Guardaréis chomer para hacer. Es decir, lo que se te ha enseñado, guárdalo y hazlo. Acuérdate de que tu Dios, de lo que tu Dios Hachén le hizo a Miriam en el camino después que saliste de Egipto. Y cuando tengas cualquier tipo de deuda con tu prójimo, es decir, con el que es de la Cajal, no puedes entrar en su casa para tomar ninguna de sus propiedades como garantía. Debes pararte afuera y el hombre a quien estás prestando debe traer la garantía afuera. Si es un hombre pobre, no puedes irte a dormir mientras mantiene su garantía. Devolverás la garantía al ponerse el sol y él se acostará con su manto. Es decir, si la garantía era la ropa, la túnica, la manta, tienes que devolverse para que este hombre pueda dormir abrigado. Y te bendecirá y para ti será mérito ante Adonai tu Dios. No abusarás del jornalero pobre y necesitado, ya sea un hermano o un extranjero en una de las comunidades de tu tierra. Le pagarás sus jornales el día que los gane, antes del anochecer, porque él es pobre y espera ser pagado. De lo contrario, él clamará a Hachén en contra de ti y será tu pecado. Las instrucciones que Hachén le está dando aquí, o nos está dando aquí, es que el recién casado tiene que asegurar la felicidad de su esposa. Las garantías de subsistencia de los hermanos no pueden ser tomados como garantía. Es decir, lo que le da subsistencia a un hermano no puede ser tomado como una garantía. Sea, por ejemplo, que una persona tiene un taxi y le quitas el taxi porque no te pagó. El secuestrador tiene que morir porque ese es un delito de robo y de robar una vida. Ese es un secuestro y tiene que morir, tiene que ser quitado de la cajal. Y tiene que cuidarse también, le da instrucciones para que se cuiden de la zarat, de lo que se llama la lepra. Y también tienen que tomar en cuenta que si es una persona pobre, no le vayan a entrar arrogantemente a sus casas a quitarle la garantía que este hombre ha dado. Luego dice, no podrán ser muertos padres por hijos, ni los hijos por sus padres. Cada persona morirá por su propio pecado. Es decir, lo que veníamos diciendo, el hijo que apedrearon muere por su pecado, pero el padre tuvo culpa de eso y va a sufrir por esa muerte. El padre morirá por ese pecado y el hijo morirá por su propio pecado también. No hay maldición de que morirá y que el padre acarreará la maldición de que el hijo va a morir. No. El padre muere por el pecado, el hijo muere por el pecado. Cada uno muere por su propio pecado. Luego dice, no debes pervertir el juicio de un extranjero, de alguien que es converso. No le cambies el juicio porque es un extranjero, porque él vino a ser de la cajal. O un huérfano. No puedes venir y tomar la prenda de vestir de una viuda como garantía. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que tu Dios Hachén te redimió de allí. Por tanto, os ordeno que guardéis este mandamiento. No abuses, no tuerzas la justicia dentro de la congregación. Cuando segares tu siega en tu campo, es decir, cuando vayas a cosechar tu campo y olvidares una gavilla, se te cayó un manojo en el campo, no habrás de volver a tomar ese manojo, porque para el forastero, para el huérfano y para la viuda será eso que Hachén quiso que se quedara allí, ya que habrá de bendecirte Adonai tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando golpees tu olivo para sacudir las aceitunas, no quites todo de su mejor producto. Esto debe quedar para que el converso, aquel extranjero que se ha convertido a la cajal, el huérfano y la viuda, coman. Cuando vendimies tu vid, no habrás de buscar detrás de ti para el forastero, para el huérfano y para la viuda también será. Decir, no tienes que quitar toda la producción porque tienes que dejar para los necesitados. Y habrá de recordar que esclavo fuiste en la tierra de Egipto y por eso yo te ordeno hacer la cosa esta. Y si hay una controversia, una riña entre hombres y ellos vienen por juicio y los jueces dictan sentencia a favor del sadik, del justo, y condenan al perverso, entonces si el perverso merece ser azotado, el juez hará que la persona se acueste y supervisará la aplicación de los latigazos por cuenta según lo amerite la ofensa. O sea, le darán latigazos de acuerdo a la ofensa que han tomado desde uno en adelante. Pero el máximo número de azotes es 40. Él no excederá de esto. Si va por encima de este límite y lo golpea más que esto, tu hermano será humillado
delante de tus ojos. Es decir, aquí el Señor lo que está diciendo es ser justo y compasivo con el que ha tenido una situación que no es de homicidio y está en una riña con otro y tiene la culpa, va a ser castigado de acuerdo a esa culpa. También dice, no pondrás bozal al buey mientras trilla. Esto se refiere a la justicia para los animales de trabajo. El buey, mientras está trillando quiere decir que lo tienen pisoteando el trigo, los cereales para sacar los granos. Él puede comer y no se le pone el bozal porque entonces no comerá. Es justicia sobre los animales. Cuando los hermanos habiten juntos, y aquí viene un tema interesante otra vez del matrimonio, cuando los hermanos habiten juntos y uno de ellos muera y no deje descendencia, la esposa del difunto no puede casarse fuera de la familia con un hombre extraño. El hermano de su marido, es decir, el cuñado de esa mujer, debe venir a ella tomándola como esposa para sí mismo en el matrimonio de liberato. Es decir, este es el matrimonio por liberato. Liberato es aquel matrimonio que se produce de un hermano que ha muerto y su hermano toma la responsabilidad y se casa con la mujer, con la viuda. Dice, y ocurrirá que el primogénito, cuando engendre esta mujer, si esta mujer no tuvo hijo con el marido que murió, pero está capaz de engendrar y engendra, este primogénito se constituirá en el nombre de su hermano, es decir, va a recibir el nombre, el apellido de su hermano, el nombre de su hermano, del fallecido, para que ese nombre de esa persona, para que esa fama que tenía esa persona no sea borrado de Israel. Pero si no deseare el hombre de ser hermano, de desposar a la viuda de su hermano, ascenderá ella hasta la corte de la ciudad, va a ella ir a los ancianos y dirá, se niega mi cuñado a constituir para su hermano nombre en Israel. O sea, levirato era constituir la fama del esposo que ella tenía, que siguiera llamándose como se llamaba este personaje que murió. Y dice, no ha consentido en cumplir su levirato conmigo. Los ancianos del pueblo entonces lo llamarán y hablarán con él. Si él insiste diciendo, no me la quiero llevar, se acercará la esposa de su hermano a él ante los ojos de los ancianos, le quitará su sandalia de sobre su pie, escupirá su rostro y declarará y dirá, así se deberá hacer al hombre que no construirá la casa de su hermano. Y será llamado su nombre en Israel, casa del descalzado. Es decir, si esta persona no se casaba, entraba entonces a ser llamado, su nombre ahora no sería José, por ejemplo, sino que sería llamado el descalzado. Entonces era una situación difícil. Esto ya lo vimos pasar en el tema de Ruth. Ustedes lo pueden recordar o revisar en el libro de Ruth. Dice, si dos hombres, un hombre y su hermano, están peleando juntos y la esposa de uno de ellos se acerca para rescatar a su esposo de su agresor y ella extiende su mano y agarra las partes íntimas del agresor, habrás de truncar su mano, que no se apiade de tu ojo. En muchas traducciones dice, y le cortarán la mano a esta mujer. Pero en realidad lo que está diciendo es que esta mujer va a sufrir un castigo de acuerdo a lo que sería cortar una mano. ¿Cuánta falta te hace esa mano? Bueno, de acuerdo a lo que esa mano hacía, sea amasar, sea lo que sea, pues esa mano, el valor de esa mano es lo que tiene que darle a esta persona que fue agredida de esta manera, porque esta mujer no tenía que meterse en esa pelea. Dice, no debe tener en su bolsillo dos aparentemente idénticas pesas, y sin embargo una es peso más grande y uno es peso más pequeño. Está hablando de la honestidad, de aquel hombre que es un comerciante y tiene en su bolsa dos pesas, y cuando alguien viene a pesar, una tiene una diferencia de peso y él pesa ahí quedándose con una porción para él porque él es usurpando, está robándole a su hermano. Y dice, no debes tener pesas de diferentes tamaños. O sea, debes tener una sola pesa y es honesta y es una pesa que está comprobado que tiene el peso correcto. Luego dice, no debe tener en su casa dos efas, es decir, dos medidas para grano aparentemente idénticas,
y sin embargo un efa es más grande que la otra y la otra es pequeña. Debes tener solo pesos perfectos y correctos. Efas, es decir, efa es un recipiente donde cabe una porción de grano, era para guardar o para medir granos. Tiene que ser correcto los jefas para que vuestros días se prolonguen en la tierra que Hachén vuestro Dios os está dando. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que obra con deshonestidad, es abominación a tu Dios Hachén. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en tu salida de Egipto, como él te esperó en el camino, te atacó a aquellos en la retaguardia, aquellos que estaban exhaustos y esforzándose detrás cuando estabas cansado y débil, y él no temió de Elohim. El Señor le está dando diferentes leyes sobre honestidad, sobre corrupción en los negocios, y ahora le hace recorderis de lo que hizo Amalek. Y Amalek aquí es un tema espiritual, le está hablando, acuérdate lo que hizo el innombrable a tu pueblo cuando estaban aquellos exhaustos, aquellos que se quedaban rezagados y el enemigo los podía atacar. Y este Amalek, este espíritu, no temió de Elohim y hizo lo que hizo. Y dice, y será que al conceder reposo a Adonai tu Dios, es decir, cuando llegues a la tierra prometida, a ti te conceda ese reposo de todos tus enemigos de alrededor en la tierra de Adonai tu Dios que te concede a ti por heredad para poseerla, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esto no lo olvides, se lo deja tajantemente. No olvides lo que hizo Amalek y no puedes tener recuerdo de Amalek. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque Amalek es el espíritu de Satanás, es el Satanás tratando de destruir al pueblo escogido. Esa es la misión de Satanás, destruir a Israel. Entonces él está diciendo, borrarás la memoria, es decir, no vayas a hacer nada que tenga que ver con Amalek. Y el Señor lo dice acá en Éxodo 17, 15 al 16. Edificó Moche un altar al cual llamó por nombre Adonai Nisi. Adonai es mi representación, mi estandarte. Y dijo, pues la mano se alza en juramento sobre el trono de Dios. Y este es Hachén diciendo, guerra tendrá Adonai contra Amalek de generación en generación. Es decir, que Amalek es Satanás, que va a estar de generación en generación buscando a los que se quedan rezagados para destruirlos, porque mientras más pueda destruir, más pequeño hará el pueblo de Israel. Y con esto, mis hermanos, terminamos.